I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar de la población mundial. La población mundial se asienta o se distribuye de acuerdo a ciertos parámetros y características propias del lugar, en lo que serían causas geográficas, pero también hay causas históricas que influyen notablemente en el asentamiento de las poblaciones. En este mapa que nosotros estamos viendo, estamos marcando con colores rojos más intensos las áreas muy densamente pobladas de la Tierra, las áreas con poblaciones importantes en un naranja más claro, las áreas con densidades medias en un naranja clarito, ¿sí? Y las áreas con muy poca población, que serían las más claritas de todas. Bien, ¿qué es lo que determina que haya áreas con tanta cantidad de población y otras que prácticamente no tienen habitantes? La primera condición siempre ha sido para el hombre establecerse en lugares con agua potable. Desde los primeros tiempos de la humanidad, la disponibilidad de agua fue fundamental para el asentamiento de la población. Por eso todas las grandes civilizaciones se desarrollaron alrededor de ríos importantes, ¿sí? Por ejemplo, la civilización de Egipto con el Nilo, cercano Oriente alrededor del Tigris y el Éufrates, las grandes civilizaciones de la China alrededor de los ríos amarillo y azul, etc. En fin, siempre ha sido el agua potable, no solamente de los ríos, no solamente una provisión de fuentes de agua permanente, sino también una vía de comunicación, porque rápidamente estos pueblos utilizaron a los ríos para desplazarse. Y en esta misma línea de costumbres y de pensamiento, los océanos
Bien, vamos a analizar ahora lo que se llama la demografía. La demografía es la ciencia que estudia la dinámica de la población, es decir, las características de la población. Cuando hablamos de demografía podemos analizar la población desde dos grandes aspectos. Desde el análisis cuantitativo, es decir, cuántos somos, cómo crecemos, cómo variamos, y desde el análisis cualitativo, es decir, qué calidad de vida tenemos. Pero ese tema lo veremos más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en el análisis cuantitativo. ¿De qué manera el hombre reconoce la cantidad de población que tienen las regiones, los países o la tierra toda? A través de dos grandes métodos, que son los censos y, para saber algún dato más específico y puntual de un sector de la población, las encuestas. Pero digamos, más completos, datos más completos y datos más fidedignos los obtenemos de los censos. Los censos son recuentos de la población de un determinado país que se hacen generalmente cada 10 años en años terminados en 0. De esa manera se pueden obtener cifras de población simultáneas en todo el mundo y poder hacer un análisis más completo y más exhaustivo de cómo está variando la población. Los censos son, ustedes probablemente no recuerden ninguno, pero el último en la Argentina fue en el año 2010. En este año 2020 tendríamos que haber hecho un censo, pero bueno, por las circunstancias que vivimos, ni se planificó. Y son preguntas que se le hacen en forma personal a la persona que sea, digamos, el representante de un grupo familiar y brindan información muy certera y muy correcta, porque responder a los censos es obligatorio y resguarda totalmente nuestra privacidad cuando respondemos. También es importante reconocer lo que llamamos la dinámica demográfica. ¿Qué es la dinámica demográfica? Son los cambios que va sufriendo la población a lo largo del tiempo. Hay tres elementos fundamentales que utilizamos para analizar la dinámica demográfica, que son la natalidad, la mortalidad y la mortalidad infantil. ¿De qué se tratan? Estas son tasas, ¿sí? La palabra tasas con S significa cifras, son índices, son números. Bien, ¿de qué? En el caso de la natalidad, las tasas de natalidad registran la cantidad de nacimientos que se han producido en un año en una población. Y para tener, digamos, cifras más fáciles de manejar, se lo divide por 1000. Entonces, la tasa de natalidad es la cantidad de nacimientos producidos en un año en una población por cada 1000 de sus habitantes, ¿sí? Por ejemplo, si la tasa de natalidad nos está dando una cifra del 12 por 1000, quiere decir que por cada 1000 habitantes de un determinado lugar nacieron 12 niños, ¿sí? Si hubiera 3000 habitantes, multiplicaríamos esos 12 niños por 3, ¿sí? Pero la tasa de natalidad nos da la cifra por cada 1000 habitantes. Y eso nos sirve para hacer una proyección de cuánta es la cantidad de población que está aumentando anualmente. Pero no nos podemos quedar solamente con la tasa de natalidad. ¿Por qué razón? Porque paralelamente a los nacimientos también se producen defunciones, es decir, muerte de personas. La cantidad de personas que mueren por cada 1000 habitantes forman las tasas de mortalidad, ¿sí? Y de esa manera la población va sufriendo un equilibrio, o sea, va equilibrándose. Si no, sería un crecimiento extraordinario si no murieran personas, o si murieran personas y no nacieran, esa población tendería a desaparecer. Dentro de la mortalidad también se hace referencia a un caso particular, que es la muerte de niños menores de 1 año. Y esas cifras forman lo que se llaman
las tasas de mortalidad infantil, que son muy importantes para analizar las características de esa población. ¿Por qué razón? Porque los niños, generalmente, cuando mueren a tan temprana edad, es porque no han sido vacunados, porque no están bien alimentados, porque su mamá ha sufrido desnutrición, o hasta por abandono, golpes, etcétera, que son datos que hablan de la calidad de vida de esa población. Entonces, no solamente nos interesa conocer la mortalidad general de un determinado grupo, sino también la mortalidad infantil. De esta manera nos vamos forjando una idea de cómo crece y de cómo vive esa población. Si nosotros analizamos una población que tiene una natalidad muy elevada y que tiene una mortalidad también elevada y que también tiene una mortalidad infantil elevada, estamos hablando de una población que está viviendo en condiciones de vida muy difíciles, ¿sí? No hay médicos, no hay salud, no hay remedios, no hay buena alimentación, la gente muere joven, nacen muchos niños porque no hay ningún plan de control de natalidad o no hay planes de desarrollo, de desarrollos personales, de vida, etc. Entonces, esta población está viviendo en condiciones muy difíciles, pero también es grave, pero también es difícil el caso de las poblaciones en donde no nacen niños, no muere mucha gente y la gente va viviendo muchos años. Esa población tiende a vivir un fenómeno que se llama el envejecimiento. El envejecimiento de la población lo vamos a analizar en un minuto.